¿Qué tal, jóvenes? En esta ocasión estamos nuevamente en esta videoclase acerca de la asignatura de Historia Universal Contemporánea y el tema que tocaremos el día de hoy son los gobiernos totalitarios. Eh, Vamos a ver que estos gobiernos totalitarios se van a establecer en diferentes países dentro tanto del continente europeo principalmente como también de el continente asiático. De estos gobiernos totalitarios vamos a ir introduciéndonos en este tema a partir de ver cuál es el contexto que se está viviendo en este momento en el mundo. Vamos a ver que tras el fin de la Primera Guerra Mundial, que se va a dar en el año de 1918, en el mundo se va a dar un reacomodo, se va a reestructurar el orden de la influencia de los diferentes países, tanto de los vencedores como también las realidades que van a afrontar los países vencidos. Y va a ser justamente en estos países vencidos donde se va a ir dando esta situación del establecimiento de los gobiernos totalitarios, debido a que en gran parte de ellos se va a dar una inestabilidad política y económica que, si bien se va a dar en gran parte del mundo, se va a agudizar justamente en estas naciones perdedoras en el conflicto de la Primera Guerra Mundial. Vamos a ver que en Rusia se va a dar también una serie de desórdenes sociales, que a pesar de que Rusia era un país que pues dentro de todo no había sido tan afectado, ya que salió antes de que culminara el conflicto, sí tenía una serie de problemas internos que van a derivar en lo que es el establecimiento ya no de Rusia, sino de la que vamos a llamar la Unión Soviética. Tanto en Alemania como en Italia también va a darse el caso de que se van a establecer gobiernos ineficientes, gobiernos que no eran capaces de conformar una estructura que permitiera dar soluciones a los problemas políticos, sociales y económicos que se estaban viviendo dentro de sus territorios. Aunado a todo esto, vamos a ver que se va a dar el primer problema de tipo global, entendiéndose este como un concepto económico, y que va a ser la llamada Gran Depresión o la crisis del 29, que se va a dar justamente en el año de 1929 y que va a tener su origen en los Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a ver que es un problema global porque esta crisis económica que va a darse justamente en esta nación norteamericana va a tener un impacto negativo en gran parte de los mercados y de las economías a lo largo del mundo, principalmente en Europa y en algunas naciones latinoamericanas. Vamos a ver este tema de la Gran Depresión, lo vamos a ver más profundamente en las siguientes clases, pero es un factor determinante que va a formar parte de este contexto que se va a estar dando entre el final de la Primera Guerra Mundial y el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Estas condiciones van a dar pauta al surgimiento de líderes carismáticos con una importante influencia sobre las masas en diversas naciones. Y a continuación vamos a ir viendo los principales líderes que van a estar surgiendo en los diferentes países. Comenzaremos con el fascismo, la corriente fascista, que va a surgir en Italia y que va a tener como principal representante o líder a Benito Mussolini, conocido como el Duce. Italia va a tener en su interior, dentro de la sociedad, en el sentir de la población, un desacuerdo generalizado con
lo que el Tratado de Versalles les había cedido. Recordemos que el Tratado de Versalles es ese tratado con el cual se le imponen sanciones y los costes de guerra a los países vencidos, y los países vencedores, dentro de los cuales estaba Italia, pues obtenían ciertos beneficios. Sin embargo, los italianos consideraban que estos beneficios eran insuficientes en relación al sacrificio que ellos sentían que habían dado durante la Primera Guerra Mundial. Los primeros años de la década de los 20 fueron de una anarquía total en Italia. Y cuando hablamos de anarquía hablamos de un desorden, de que no existía un Estado capaz de establecer las condiciones para una tranquilidad social, ni económica ni política. Los fascistas representaban una extrema derecha conservadora, en oposición a la influencia socialista que se estaba extendiendo por Europa y que tenía como origen a la Unión Soviética. Se va a dar la formación del Facci Italiani di Combattimento, con Benito Mussolini como la figura principal. Vamos a entender este Facci Italiani di Combattimento como una sección política que, si bien no estaba conformada todavía como partido político, sí era una agrupación política que estaba tomando fuerza en este ámbito dentro de Italia. La gran virtud que tuvo Mussolini fue la de saber ubicar y canalizar eficazmente el descontento general como un apoyo a este movimiento que él estaba liderando. Tras una serie de agitaciones y movilizaciones entre fascistas y comunistas en Italia, y además tras el nombramiento de Mussolini como el primer ministro del rey Víctor Manuel III, se tomaron medidas más extremas e Italia se transformó en un estado dictatorial. Durante la segunda mitad de la década de los 20 se suprimió la libertad de expresión y el derecho de huelga en Italia. Los medios de comunicación estaban bajo la influencia y bajo la presión de la corriente política de Mussolini, y pues no se permitía a la población poder hacer algún tipo de manifestación porque era sancionada y perseguida. Se va a dar un impulso del nacionalismo a partir de la creencia de que Italia era un país poderoso. Los elementos centrales del fascismo son los siguientes: el totalitarismo, es decir, que el gobierno tiene o debe tener el control total de todos los ámbitos que corresponden al Estado y al país. El nacionalismo, también como parte del fascismo, y el nacionalismo entendiéndose como esa ideología que se tenía que introducir en las mentes de todos los ciudadanos y de todos los habitantes en términos generales de Italia. Ese amor extremo por su país, por su nación, que los llevara incluso al sacrificio propio. El autoritarismo, que es esta medida extrema que tiene la autoridad para poder ejercer su poder sobre la población. Y el militarismo, que es el utilizar los medios militares para el control y el sometimiento de todos aquellos que se pudieran contravenir a las ideas, a la ideología del gobierno. Otro gobierno totalitario que se va a establecer va a ser el estalinismo. Este va a surgir en Rusia, ya para este momento conocida como la URSS o la Unión de Repúblicas Soviéticos Socialistas, y va a tener a José Stalin
como el líder principal. Incluso es José Stalin es el que le da nombre a esta corriente conocida como el stalinismo. Esto se va a dar una vez que los bolcheviques proclaman la instauración del socialismo en la nueva Unión de Repúblicas Soviéticos Socialistas, mejor conocida como la URSS. Tras la muerte de Lenin, que era el principal promotor de esta ideología socialista, José Stalin va a llegar al poder, a obtener el liderazgo y logra controlar a la mayoría de los delegados de los diversos soviets y asume la dirección del gobierno. Bajo el establecimiento del plan quinquenal, es decir, de un plan que se establecía cada 5 años, la Unión Soviética impulsaba su plan de transformarse en una gran superpotencia. Estos planes quinquenales establecían lo siguiente: un rígido control de la industria que tenía que estar forzosamente controlada por el Estado soviético y no permitía la adhesión de la industria privada. La prohibición de huelgas, así como en Italia, también en la Unión Soviética, este era un medio de control, evitar cualquier tipo de manifestación, principalmente que pudiera ser contraria a la ideología del Estado soviético. El favorecimiento de cooperativas, que pues consistían en que no existía una propiedad privada particular, sino que la propiedad era comunal. Los ciudadanos de la Unión Soviética podían participar en ya sea cuestiones del campo o de la industria, pero sin ser propietarios privados, sino que era una propiedad compartida. La explotación y exportación de petróleo, porque era necesario que el Estado de la Unión Soviética, o el gobierno de la Unión Soviética, tuviera los medios para poder explotar y a la vez también vender el petróleo, que era la principal fuente de energía que movía no nada más a la Unión Soviética, sino a la gran mayoría de los países. Entonces, tener el control de estos energéticos era primordial para el buen funcionamiento del gobierno soviético. Hacia 1930, Stalin se volvió omnipresente y dictatorial. Tomó el poder en su persona, de todo lo que representaba el Estado soviético. La industrialización y el Partido Comunista crearon una potencia militar trascendental que la ubicaba junto con los Estados Unidos de Norteamérica como dos de las naciones más poderosas militarmente hablando en el mundo en ese momento. Para 1936, León Trotsky y otros opositores fueron perseguidos por sus críticas a la concentración de poder de José Stalin. Incluso León Trotsky es un conocido fue muy conocido en México, ya que llegó a refugiarse a nuestro país y pues se vinculó mucho con personajes muy importantes en la época, como lo fue Frida Kahlo, precisamente por estas ideas socialistas que compartían. Y otro aspecto que podemos ver del estalinismo fue que el terror y la opresión fue su medio de dominio y de control dentro no nada más de la Unión Soviética, sino de algunos países donde también tuvieron influencia. Los invito a ver el siguiente video, que es la continuación y donde seguiremos hablando de los demás gobiernos totalitarios que van a surgir en esta época entre guerras. Nos vemos.